Muy bien, ahora vamos a tocar el tema de tiro parabólico. Este tipo de movimiento es un tipo de movimiento bidireccional. De hecho, podemos tomar una definición de tiro parabólico como un tipo de movimiento bidireccional. ¿Qué significa esto? Que se da en dos direcciones y el cual describe una trayectoria de tipo parabólica. Este movimiento pues puede clasificarse en dos tipos, ¿no? Dos subtipos. Uno es el tiro parabólico horizontal. ¿Cuándo es esto? Bueno, cuando el ángulo de disparo pues es cero, es decir, es un lanzamiento completamente horizontal y luego empieza a comportarse de manera semiparabólica. Este describe una media parábola. Estamos hablando de un disparo completamente horizontal, pero conforme avanza el proyectil va cayendo y va avanzando. Tiene una velocidad de avance y una velocidad de caída. Entonces, aquí estamos hablando de que se desplaza una altura hacia abajo y una distancia horizontal hacia enfrente. Entonces, este tipo de movimiento se le llama tiro parabólico horizontal. Y el otro tipo de movimiento parabólico, pues es el tiro parabólico oblicuo, ¿no? El cual sí tiene un ángulo de disparo, es decir, tiene un ángulo de elevación. Estamos hablando de un disparo donde hay un ángulo de inclinación, ¿no? Ese ángulo con el cual es disparado es el mismo ángulo con el cual está impactando, digamos, en el punto donde cae. Bueno, entonces, ¿cuáles son los movimientos que se combinan para el tiro parabólico horizontal? Pues en una dirección horizontal tenemos que el movimiento rectilíneo uniforme, es decir, todo lo que se corresponda a la dirección horizontal lo resolveremos entonces con la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Y en la dirección vertical pues está en caída libre, es decir, es un objeto que es lanzado horizontalmente con una velocidad constante, pero conforme va avanzando va cayendo. Entonces se combinan estos dos formularios que ya habíamos visto, ¿no? Los del movimiento rectilíneo uniforme y caída libre. En el tiro parabólico oblicuo pues vamos a tener en la dirección X, igual que en el anterior, es movimiento rectilíneo uniforme. Pero en la dirección vertical, pues tenemos un tiro vertical. ¿Por qué? Porque el objeto es lanzado hacia arriba y, y al mismo tiempo pues tiene un avance horizontalmente con una velocidad uniforme. Es decir, aquí estamos combinando un objeto que es lanzado hacia arriba que sube y baja, pero al mismo tiempo avanza. Entonces es esos dos temas los que vamos a combinar ahí. Así que esos dos formularios también ya las tenemos. El rectilíneo uniforme y las de tiro vertical, esas tres formulitas. Y enseguida vamos a detallar mejor estas ecuaciones. Muy bien, entonces aquí estamos hablando del tiro horizontal que les decía. El objeto conforme va avanzando va cayendo. Entonces tiene un avance máximo cuando cae completamente, pero sin embargo va teniendo avances y caídas, digamos, en cualquier instante. Es decir, pero el máximo avance pues lo tenemos cuando el objeto llega completamente aquí al suelo, ¿no? A la superficie plana. Entonces aquí las fórmulas que vemos acá son las mismas que les había dicho hace un momento, solo que a la altura pues le llamamos y porque es la coordenada y, es decir, la distancia vertical la vamos a determinar con la letra y la distancia horizontal con la letra X. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues que altura es igual a g por t cuadrado sobre 2, es decir, y es igual a g por t cuadrado sobre 2, y aquí x es igual a la velocidad inicial por tiempo, es decir, esta velocidad inicial, esta velocidad inicial es la velocidad de disparo. Como es constante, pues se usa la fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y de ahí la distancia, pues nos queda velocidad por tiempo. Entonces, de aquí es distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, le llamamos x a esta distancia porque se refiere a la distancia horizontal, ¿no? Y aquí al final tenemos esta fórmula que nos va a servir para calcular la velocidad neta o total, es decir, las dos velocidades combinadas. Recuerden que esta velocidad inicial pues es la velocidad en x, o sea, la velocidad con la que es disparada.
Muy bien, y aquí en el tiro parabólico oblicuo, pues tenemos, perdón, tenemos un ángulo de disparo, un ángulo de elevación. Entonces, este ángulo de disparo, pues, es lo que es la característica principal del tiro parabólico oblicuo. Entonces, aquí la velocidad inicial se descompone en dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Aquí tenemos el coseno y el seno para calcular esas dos componentes. Ahorita que estemos en el pizarrón vamos a ver más a detalle eso. Entonces, este es el formulario que tenemos para tiro parabólico oblicuo. Sin embargo, aquí tenemos otras fórmulas. Esas fórmulas pues nos permiten calcular de manera más directa pues, todos los elementos de la parábola. Entonces, ¿a qué me refiero? Pues la A se refiere al alcance máximo logrado por el proyectil. Es la máxima distancia horizontal que alcanza, ¿no? La H pues se refiere a la altura máxima alcanzada por el disparo. En este punto, cuando llega a su altura máxima, pues el proyectil empieza a caer, ¿no? Entonces a partir de ahí se comporta como tiro horizontal también, ¿no? Bueno, entonces esta alcance máximo que tenemos acá se refiere al máximo alcance que pudiera obtener el proyectil considerando un ángulo de 45 grados. O sea, ¿qué es eso? Pues si podemos observar la siguiente imagen, aquí tenemos un disparo hecho en diferentes ángulos. Si se dan cuenta, el máximo alcance que tenemos aquí, o sea, la máxima distancia que alcanza el proyectil, lo tenemos para un ángulo de 45 grados, o sea, este ángulo de acá. Cualquier otro ángulo menor que 45, obtenemos un menor alcance y una menor altura, ¿no? Entonces, pero si nos rebasamos el ángulo de 45 grados, tenemos que el disparo se eleva, pero el alcance se empieza a reducir. Y entre más grande sea el ángulo, pues más se eleva y el alcance es menos. Si el ángulo llegara a ser de 90 grados, el disparo fuera completamente en tiro vertical, ¿no? Entonces, cuando aquí nos referimos al alcance máximo, o sea, este alcance máximo, esta formulita, se refiere a que cuando el ángulo es de 45 grados, que se logra el máximo alcance. Si no nos acordáramos, pues realmente esta es la misma fórmula que tenemos aquí arriba. Solo que si aquí el ángulo fuera de 45 grados, como aquí dice 2 tetas, sería 2 por 45, sería seno de 90. Y esto es igual a 1, entonces se reduce de esta manera. Bueno, entonces cuando nos digan que el ángulo es de 45 grados, pues vamos a obtener el alcance máximo, se puede hacer directamente con la fórmula de esta. Entonces esta t, mi se refiere al tiempo que dura el proyectil en el aire. Se puede también calcular con estas fórmulas, pero aquí no lo tenemos de manera más directa. Muy bien, entonces el tema que vamos a tomar aquí, de los dos que ya mencionamos, es el de tiro parabólico horizontal, el caso de tiro parabólico horizontal. Entonces, vamos a manejar como ejemplo, digamos, un avión que va volando de manera horizontal. Entonces, si se suelta un objeto del avión, el objeto sale disparado con la misma velocidad que lleva el avión. Acuérdense que si todos los objetos que van en el interior del avión llevan la misma velocidad que lleva el avión, así que si soltamos un objeto, este se sigue moviendo de manera horizontal con la misma velocidad que llevaba el avión, pero al mismo tiempo empieza a caer. Bueno, entonces, este tipo de movimiento pues es la combinación de como se mueven dos direcciones el objeto en forma horizontal, que sería el eje X, pues es en movimiento rectilíneo uniforme, como habíamos dicho, entonces la fórmula es esta. Pero a la velocidad en una dirección horizontal, le vamos a poner una X aquí para distinguirlo del otro movimiento. Entonces, velocidad horizontal es igual a la distancia X entre el tiempo X. Es decir, en cualquier instante, la distancia X es el avance que va obteniendo el objeto hacia enfrente y la altura pues es la Y, ¿no? Entonces, estamos hablando que el disparo es hecho hacia enfrente con una velocidad que es constante, así que la velocidad inicial en X es constante en todo momento. O sea, no cambia para nada. En la dirección X la velocidad es la misma, tras.
Pero en la velocidad Y sí, al principio pues aquí pues no tenía ninguna velocidad en la dirección Y, pero conforme se suelta el objeto, pues empieza a adquirir velocidad. Así que la velocidad Y, o sea, se refiere a la velocidad final que va obteniendo el proyectil conforme va cayendo. Entonces, en la dirección vertical, pues en el eje Y, estamos hablando de un tema de caída libre. Entonces, las fórmulas son estas que ya conocíamos, donde la primera que dice h altura es igual a g por t cuadrado sobre 2. ¿Cómo nos va a quedar acá? Pues a la altura le llamamos y nos va a quedar y es igual a g por t cuadrado sobre 2. Es decir, la altura la vamos a representar con la letra y para referirnos al eje y, ¿verdad? Entonces, la otra fórmula que tenemos, velocidad final es igual a g por t. Entonces aquí la velocidad final en Y la vamos a determinar o la vamos a nombrar como BY, o sea, todo este término es BY, no es B por Y, es BY. Entonces, igual a G por T. La otra fórmula que tenemos de caída libre, pues es velocidad final al cuadrado es igual a 2GH. Entonces esto en vez de BF vamos a ponerle BY al cuadrado, ¿no? Es igual a 2 por gravedad por altura. La altura, acuérdense que es la Y. Bueno, por aquí hay otra situación. Este es un objeto que se mueve en dos direcciones. Entonces, lleva una velocidad horizontal y una velocidad vertical. Así que tiene dos velocidades. Para encontrar la velocidad neta o la velocidad total del objeto, pues tenemos que buscar la combinación de esas dos velocidades. Si nosotros armamos un paralelogramo, es decir, el objeto va cayendo, pero va avanzando. Así que si trazamos dos líneas, hacemos dos proyecciones de esas dos velocidades, es decir, la Bx yo la proyecto hacia este lado y obtendría que este lado es igual a este lado, ¿no? Entonces la By la proyecto hacia enfrente y obtendría que esos dos lados son iguales, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos eso? Pues para obtener dos triángulos rectángulos, ¿no? Bien, si tomamos cualquiera de los dos triángulos rectángulos, el de abajo, por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Que el objeto va cayendo pero va avanzando. Entonces formamos un triángulo rectángulo con esas dos velocidades. Y pues como este triángulo es rectángulo, pues aplicamos el teorema de Pitágoras que ya sabíamos, que dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, de los dos lados. Entonces, ¿pero quién es C cuadrada? Pues C cuadrada en este caso va a venir siendo la velocidad neta o velocidad total. Y los catetos del triángulo, pues son las dos velocidades, la velocidad de caída y la velocidad de avance. Entonces, esta fórmula, para quitarle el cuadrado a la hipotenusa, recuerden que le sacamos raíz cuadrada a todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula? Que la c, que viene siendo la velocidad neta, es igual a la raíz cuadrada de el cuadrado de la velocidad de x y el cuadrado de la velocidad de y en cualquier instante. Si queremos la velocidad neta al final acá, pues obviamente vamos a tener la velocidad, la BY cuando está cayendo, ¿verdad? Con la BX no hay ningún problema porque siempre vale lo mismo. La que sí vale distinto es la BY, dependiendo de la posición que nos estemos refiriendo. Si nos referimos hasta donde choca completamente, pues sería la velocidad final durante todo ese tiempo que cayó, ¿no? Y ese sería el formulario que vamos a tener para resolver esos problemas. Resolvamos un problema. Dice así. Una pelota es lanzada horizontalmente con una velocidad de 10 metros por segundo desde una ventana que se encuentra a 45 metros sobre el suelo. Y vamos a responder tres preguntas. La primera es, ¿cuántos segundos tarda en caer? La segunda pregunta, ¿cuál es la distancia horizontal que alcanza? Y la tercera pregunta, ¿cuál es la velocidad neta con la que se impacta en el suelo? Muy bien, entonces se trata de una pelota que es disparada desde la ventana de un edificio y con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, o sea, de manera horizontal, así que describe pues un tiro parabólico horizontal. Y pues la pelota va cayendo, pero va avanzando, cayendo y avanzando. Entonces, obviamente, cuando ya cae completamente, pues va a tener un máximo alcance. Y por ahí el problema dice que el disparo fue hecho desde una altura de 45 metros, así que la máxima altura que recorre la pelota, pues son los 45 metros estos. Y nos falta saber a qué distancia cae, cuál es la máxima distancia. Pero vamos por partes. Inciso A dice, ¿cuántos segundos tarda en caer la pelota? Entonces, estos son los datos que tenemos, ¿no? La velocidad de disparo, que es Bx, la altura máxima,
que se desplaza, y la G, que es un dato que tenemos, de hecho es una constante, ¿no? 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Bueno, necesitamos tiempo y tenemos estos datos. Si se dan cuenta, tenemos la altura y por aquí hay una formulita que nos puede servir para despejar el tiempo. La primera también contiene tiempo, pero pues tenemos la Bx, pero como la X no la tenemos, pues no nos sirve. No nos sirve para encontrar el tiempo. Entonces, si Y es igual a G por T cuadrada sobre 2, despejado el tiempo, ¿cómo nos queda? 2Y es igual a GT cuadrada, ¿no? Porque pasa multiplicando de este lado. El 2Y dividido entre la G nos queda igual a T cuadrada. Es decir, la G está multiplicando, pasa dividiendo. Para quitarle el cuadrado, ¿qué hacemos? Pues le sacamos raíz cuadrada, ¿no? Entonces nos queda 2Y sobre G es igual al tiempo. Bueno, entonces, pues ya no, nada más nos resta sustituir en la fórmula y vamos a obtener ya el resultado. Muy bien, muchachos, excelente. Entonces, así nos había quedado el despeje. Nada más hay que multiplicar 2 por altura sobre G. Entonces, la altura son 45 metros, ya lo habíamos dicho. Por 2, aquí nos da 90. Entre el 9.8 nos queda 9.18. Aquí se eliminan los metros y nos quedan segundos cuadrados dentro de la raíz. Así que al sacar raíz, pues raíz cuadrada de 9.18 es 3.03. Raíz cuadrada de segundos cuadrados, segundos. Bueno, ese es el resultado. Quiere decir que la pelotita tarda 3 segundos, 3.03 segundos en caer al suelo. El otro inciso, el inciso B, decía, ¿cuál es la distancia horizontal que alcanza? O sea, al caer completamente, ¿cuál es la máxima distancia que alcanza? Entonces encontraremos en el inciso B qué distancia de X es la que alcanza. Pues aquí tenemos que con la misma primera publita, que es la única inclusive donde aparece la X, ¿qué tenemos? Bx es igual a X sobre T. Si la T la pasamos está dividiendo, pasa multiplicando de este lado, nos queda Bx por T es igual a X. Así que no nos resta más que sustituir. Muy bien, entonces así nos queda. Para encontrar la X, ¿qué tenemos que hacer? Pues multiplicar la velocidad X por T, es decir, la velocidad de disparo, que son 10 metros por segundo, por el tiempo que acabamos de encontrar, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda? Pues aquí al multiplicar estos segundos se eliminan con estos segundos, nos van a quedar metros. Es decir, 10 por 3.03 son 30.3 metros, es la máxima distancia que recorre la pelota, ¿no? La distancia horizontal. Muy bien, el inciso C dice así, ¿cuál es la velocidad neta con la que se impacta en el suelo? Muy bien, entonces, ¿a qué se refiere? Pues que la pelotita conforme sale disparada con una velocidad de 10 metros por segundo, al mismo tiempo va cayendo, es decir, va agarrando velocidad hacia abajo también, entonces lleva dos velocidades. La X, esa nunca cambia, esa siempre va a valer lo mismo, es decir, como es movimiento rectilíneo uniforme en X, o sea, siempre va a ser 10 la Bx, pero la que tendríamos que saber cuánto vale la By, o sea, la velocidad final en Y, cuánto vale cuando llega aquí al final, ¿verdad? Así que, como en este problema nos piden la velocidad neta, es decir, la velocidad total, la fórmula que tenemos es esta última que está acá. ¿Qué necesitamos? Pues la Bx, que sabemos que vale 10, y la By no la tenemos. Es más, la necesitamos cuadrada, si se fijan. Entonces, aquí hay una fórmula que está directita, ¿no? By cuadrada es igual a 2GY. Entonces, la fórmula es raíz cuadrada de la Bx elevada al cuadrado más la By elevada al cuadrado. De aquí, la Bx sabemos que vale 10, pues nada más la vamos a elevar al cuadrado. Y la By cuadrada pues está directa aquí, By cuadrada, así que podemos encontrar By cuadrada directamente multiplicando 2G por Y, ¿no? Muy bien, entonces necesitamos estos dos elementos. El By cuadrada pues está directo, lo sustituimos los datos, 2 por G por Y, 2 por 9.8 por 45 metros. Nos quedan metro por metro, metro cuadrado, es 882 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ¿no?
Y necesitamos la bx cuadrada también. ¿Cuánto vale la bx? Pues ya sabemos que vale 10, ¿verdad? Entonces es 10 elevado al cuadrado, son 100 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Es sobre segundos cuadrados. Estos dos numeritos, que son estas dos términos, lo vamos a meter dentro de la raíz cuadrada y ya vamos a obtener la velocidad total. Muy bien, entonces de acá pasémonos de este lado. Entonces aquí tenemos la formulita, aquí está. La bx cuadrada ya la tenemos allá, son 100 y la otra son 882. Sumado nos da 982, raíz cuadrada de eso es 31.34. Y raíz cuadrada de las unidades, como están cuadradas, pues se eliminan los cuadrados. Es decir, nos queda 31.34, es la velocidad neta o velocidad total con la que se choca la pelota, ¿no? Sale disparada con una velocidad de 10 hacia enfrente y siempre vale lo mismo la velocidad de disparo, pero como conforme va cayendo va aumentando la velocidad de caída, así que sumada las dos de esta manera, pues nos queda 31.34. Problema número 2, dice así: desde un helicóptero que se mueve horizontalmente con una velocidad de 72 km por hora, se deja caer un costal y este tarda 4 segundos en caer. Dos preguntas: ¿a qué altura vuela el helicóptero? Y la otra es: ¿cuál es la distancia horizontal recorrida por el costal al caer? Muy bien, ahora se trata de un helicóptero que va volando con una velocidad de 72 km por hora y en el momento que suelta un costal, un objeto que es un costal. Muy bien, entonces al soltar el costal sigue avanzando con la misma velocidad que llevaba el helicóptero. Entonces, dice que tarda 4 segundos, así que los datos que tenemos son la velocidad de disparo, que esa es la misma, esa no va a cambiar jamás, es de 72 km por hora, pero ya convertido en metros por segundo nos quedaría de esta manera, ¿no? Como ya hemos comentado, para convertir kilómetro con kilómetro se elimina, hora con hora se elimina, y nos queda 20 metros sobre segundo. 72.000 entre 3.600 son 20 metros por segundo. Esa es la velocidad de disparo. El tiempo que tarda en caer el costal son 4 segundos y la gravedad, que es una constante que también no cambia, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí vamos a responder dos preguntas. Una es: ¿a qué altura vuela el helicóptero y a qué distancia cae el costal? ¿A qué distancia horizontal cae? Es decir, tenemos estas dos incógnitas, la altura máxima y el alcance máximo, ¿no? Considerando que tarda 4 segundos en caer hasta abajo. Así que tenemos inciso A, vamos a encontrar la altura a la que vuela el helicóptero, es decir, la altura máxima. Y pues aquí esto lo tenemos directo, ¿verdad? La fórmula está directa, y es igual a g por t cuadrado sobre 2. Como ya tenemos el tiempo que tarda en caer hasta abajo, pues aquí nada más es sustituir y listo. Muy bien, ya sustituido los datos, tenemos valor de la g y el tiempo, que son 4 segundos, elevados al cuadrado, todo eso entre 2. ¿Qué tenemos? Pues 4 elevado al cuadrado son 16 segundos cuadrados, los cuales esos segundos cuadrados van a eliminarse con los segundos cuadrados que tenemos acá y nos van a quedar metros. Toda la operación nos resulta en 78.4 metros, es la altura a la que está volando el helicóptero. La segunda pregunta, que el inciso B, es: ¿a qué distancia cae el costal desde el momento en que se suelta, ¿no? Entonces, inciso B, pues vamos a encontrar el alcance máximo del costal, ¿no? Que es la pregunta. Bien, entonces, pues, ¿qué tenemos? La formulita de arriba, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Bx es igual a x sobre t, donde el tiempo pasa multiplicando y ya obtenemos valor de la x. Así que, pues, no queda nada más que sustituir. Muy bien, entonces ya sustituyó los datos, como les había dicho. La Bx pues son los 20 metros por segundo, por el tiempo que son los 4 segundos, pues nos queda 80. Los segundos se eliminan, ¿verdad? Este segundo se elimina con este segundo y nos quedan 80 metros. Quiere decir que el costal cae a 80 metros. Desde el momento que el lanzado cae a 80 metros. Muy bien, y ahí termina el problema.